buenas tardes. Elsa, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Sol. Sol, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a todas. Hoy vamos a hablar de niños robados y de bebés robados. Hago la diferenciación porque quizá sea conveniente distinguir entre un niño y un bebé. Luego lo explicaré. Soledad Luque Delgado es la presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Además de ello, es una de las portavoces de CEACUA, que es la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina. Luego también tendremos que hablar de querella y de por qué es argentina. Y Elsa de Miguel, la secretaria de Cultura y Memoria Histórica de Podemos Cantabria. A esta presentación sucinta que he hecho yo de Luque, de Sol, ¿tú querrías añadir algo, Elsa? Bueno, voy a añadir una pequeña introducción porque veréis, nosotros desde el principio de nuestra trayectoria, que hace ya, me remonto casi a 3 años antes, primero con el área de cultura, que no lo conociste tú, Sol, y después con el círculo, hemos ido procurando abrir un espacio diferente, donde hemos traído a mucha gente, y pongo un poco el punto de partida en Santiago Userón, ni más ni menos, ¿vale? Entonces, desde ese momento nos hemos volcado en abrir a todo tipo de tendencias, todo tipo de representaciones artísticas. Distingo, por ejemplo, a Aurora Martín, que fue la que tuvo en sus manos, dentro del yacimiento de Atapuerca, la mandíbula del Homo antecesor, ni más ni menos. También, por ejemplo, un personaje muy entrañable para nosotros fue Amparo Sánchez Monroy, una niña del exilio que sale en las fotos en blanco y negro, llevada por su madre en brazos cuando tenía 4 añitos a los campos de concentración de Francia. Y también, por ejemplo, personajes como Lucía Ayala, que nos habló de que se habían vendido por 30 euros, 30 miserables euros, en la mezquita de Córdoba al obispado de allí, ¿vale? O sea, dentro de las inmatriculaciones. Con lo cual, nuestra tendencia siempre ha sido abrir una pica en Flandes, abrir un espacio, una brecha. Pero claro, también queríamos hacerlo con memoria histórica, memoria democrática, me da igual cómo se llame, lo importante es abrir una brecha. Y hemos traído personajes, pues tipo Emilio Silva, tipo Ontañón, por ejemplo, tipo por ejemplo, Dolores Cabra, compañeros de Arantxa Borrachero, estuvo, y por supuesto, el día que trajimos por primera vez a Sol Luque y a Chato Galante, ese día fue diferente. El mimbre humano del tratar de bebés robados, tratar de torturas, tratar de robo a madres, tratar de robo a personas, a mujeres que eran republicanas y que estaban indefensas totalmente, eso es un punto y aparte. De tal manera que volvimos a traer a ambos, tanto a Chato Galante como a Sol Luque, con otra compañía, y aquello fue tan diferente que desde entonces hemos decidido seguir una vertiente que no se puede igualar hasta lo que hemos conseguido, porque el coronavirus nos lo ha parado, ¿sí? Pero esperamos continuar con ello. Por lo tanto, yo presento más que nada a la persona, a la mujer entrañable, a la que ha simbolizado tanto y a la que no sé de dónde saca tantas energías, ojo, que su historia y su trayectoria muy dura ha sido. Y esa es Sol Luque para nosotros, vamos. Muy bien, gracias. Sol, explícanos qué son los niños robados. ¿Qué son los bebés robados? Sí, me vas a permitir antes, Daniel, el dar las gracias a ti, a Radio Comillas y desde luego a Elsa por esa presentación tan humana y tan preciosa que ha hecho, y a la que agradezco muchísimo la mención, pues, de compañeros tan maravillosos como Chato Galante, ¿no? Que lo perdimos precisamente por el coronavirus el 29 de marzo. Y que es verdad que, bueno, estos 2 años anteriores a este, ¿no?, que estuvimos en las jornadas en Cantabria, invitados por Elsa y su gente, si me decimos Elsa y su gente, porque para nosotros es Elsa y su gente. Estamos muy agradecidos y desde luego para nosotros fue un gran logro el contactar con ellos. Por tanto, muchísimas gracias, Elsa, y muchas gracias a vosotros también, a Radio Comillas, por darnos este espacio, ¿no?, y este tiempo hoy.
Bueno, Daniel, me preguntas qué son los bebés robados y los niños robados. Pues es una gran pregunta que nos podría llevar un montón de tiempo, pero podría resumirse de manera, bueno, rápida, como es un crimen de lesa humanidad o es un crimen contra la humanidad. Porque hay que ver las dos caras de esa moneda, ¿no? Tanto las madres que fueron, o familias que fueron robadas, que fueron víctimas de ese delito, y también la otra parte, las personas que fueron robadas de su identidad, o sea, que les fue sustraída su identidad de origen. Tanto esa parte como la otra, una parte como otra, forman una unidad que no podría calificarse de otra manera que como un crimen contra la humanidad. A partir de ahí, bueno, pues podemos hablar de los orígenes, de la continuidad, de las consecuencias de lo que fue el robo de bebés o de niños. Orígenes. Bien, pues los orígenes, no nos queda más remedio que ir a décadas, ¿no? Décadas anteriores donde, o pasadas, donde esto comienza pues con una teoría que es absolutamente delirante, que es la teoría del gen rojo, cuyo precursor fue el psiquiatra Vallejo Nájera. Este jefe de los servicios psiquiátricos del régimen franquista lo que propugnaba era que las personas republicanas, pero obviamente la mujer republicana, porque era la que daba luz, la que estaba embarazada y daba luz, transmitía genéticamente unas taras a los niños, a los bebés, que se desarrollaban con el crecimiento y que derivaban en delincuentes sociales y en delincuentes psicópatas, ¿no? Eso era el gen rojo, era la transmisión de una ideología marxista. Esto que ahora nos puede parecer de ciencia ficción fue el sustento del régimen franquista. ¿Cómo se podría solucionar eso? Bueno, con una segregación infantil, retirando a las mujeres republicanas sus hijos, que fundamentalmente pues estaban encarceladas y que eran asesinadas, ejecutadas poco después de la retirada de ese hijo. Había leyes, había decretos del año 40, del año 41 que legitimaban esta acción, es decir, era algo absolutamente legal en esa época y era una de las leyes del régimen franquista hacer esta separación, esa segregación. Se sabe por investigaciones, y así aparece en investigaciones muy importantes como la de la periodista e investigadora Montse Armengou, Ricard Bellis también, y Ricard Viñes, en su libro Los niños perdidos del franquismo, que hasta el año 52 podrían haber sido robados, apropiados por el Estado cerca de 30.000 niños. No quiere decir que todos fueran niños robados, son niños tutelados, huérfanos de guerra y entre ellos muchos, miles, hijos de las mujeres republicanas. Esto es lo que más o menos se sabía, Daniel. Lo que no se sabía es que después de esta época donde lo que fundamentalmente existía era una represión política, después el robo de niños, el robo de bebés perduró y ya quizás no tanto en cárceles, sino en clínicas y maternidades durante toda la dictadura. Podríamos decir que ya no era una represión política a la usanza que se hacía en estos años 40, pero sí había una represión ideológica, social. No olvidemos el contexto histórico, político, sociológico, ideológico de una dictadura donde también se produjeron crímenes contra la humanidad, como pueden ser torturas, asesinatos y desapariciones en fosas por cuestiones políticas e ideológicas. Y en ese ámbito dictatorial también existió el robo de bebés. Ya no había decretos, no había leyes, es verdad, pero los robos se producían en instituciones, en hospitales públicos también, es decir, en sitios donde los agentes apropiadores
eran funcionarios de las estructuras del Estado, ¿no? Hablamos de médicos, hablamos de monjas, religiosos, hablamos de posiblemente notario, funcionariado. Para que un niño desaparezca de una familia, un niño, miles de niños desaparezcan de familias y pasen a otro sector social, pues se necesita la participación activa y también la aquiescencia y también el mirar para otro lado de muchas personas. Con lo cual, para nosotros, aunque es otra etapa, no hay un corte de una etapa a otra, sino que hay una continuidad, porque hay una maquinaria muy bien engrasada de una dictadura que perdura durante décadas y que traspasa también el periodo de la muerte del dictador y llegada a la democracia. Tenemos que tener en cuenta que, sin entrar a debatir lo que fue nuestra transición, porque ese es otro debate importante, y teniendo en cuenta también que vivimos en una democracia imperfecta, pero no es una dictadura, lo que sí es cierto es que para pasar de esa dictadura a la democracia no hubo ningún tipo de ruptura, hubo una continuidad. Y en palabras de una gran compañera nuestra, Ana María Pérez del Campo, no hubo una transición, sino una transmisión de formas de ser, de forma de actuar, ¿no? Donde muchos agentes del Estado dictatorial también tuvieron cargos de poder, de mucho poder, durante la primera democracia, ¿no? La diferencia entre etapas, bueno, pues se puede decir que mientras que en la primera sí había unas leyes, en la segunda, y además las mujeres republicanas sabían que les estaban quitando el hijo, en la segunda etapa y en la tercera, bueno, estas mujeres que estaban en clínicas y maternidades eran robadas y engañadas diciéndoles que sus hijos e hijas habían muerto. Había un modus operandi diferente, pero el resultado es el mismo, y es decir, es que el robo se producía de una forma, de otra, con un móvil más prevalente en una época, con otro, posiblemente en la otra época, pero lo que está claro es que no son cajones estancos, sino que hay una continuidad. Esa continuidad, fundamentalmente para nosotros, ese hilo conductor es la impunidad que había tanto en la dictadura como en la democracia, porque nunca se investigaron estos delitos. ¿Hasta cuándo no se investigaron? ¿Cuándo empieza la sociedad a reclamar por estos robos? Bien, pues hay como pequeñas gotitas que van saltando en la opinión pública. Tenemos un caso muy destacado cuando la revista Interview, con María Antonia Iglesias, investiga la clínica San Ramón, cuyo director luego fue muy famoso, Eduardo Vela, por estar implicado en uno de los casos, ¿no? Que presenta el único juicio que se ha llevado a cabo sobre este tema recientemente. Pero esa investigación que hizo María Antonia Iglesias en la revista Interview fue del año, si no me equivoco, 82. Y allí ya se vio que en esa clínica, bueno, era presuntamente un lugar donde se producía un tráfico de bebés. No sé, nunca se investigó. Yo recuerdo que María Antonia Iglesias siempre decía en los programas de televisión, cuando se hablaba de los bebés robados, que ella estaba asustadísima porque pensaba que de un día para otro iban a ir a buscarle y le iban a encerrar. Pero de aquello no pasó nada, no tuvo consecuencias nadie, ni el director, ni la clínica. Lo único que sucedió, eso sí, que la clínica se cerró, pero nadie acabó en la cárcel, ni los investigados ni los investigadores. Con lo cual da un poco pista de la escasa importancia que esto tenía. Después, en los años 90, un grupo de madres del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona también denunciaron que sus hijos bueno, habían desaparecido, no habían podido ver nunca al bebé fallecido y pensaban que se les había robado. Pero eso eran pequeñas gotas que iban calando en la opinión pública, que salían en prensa como elementos aislados, pero fue en el 2010 aproximadamente cuando hubo un boom tremendo mediático, donde empezaron estos niños ya mayores
cuyos padres adoptivos les habían comunicado que no eran hijos biológicos, aunque estaban inscritos como hijos biológicos, sino que habían sido, bueno, incluso en algún caso los padres dijeron que hemos comprado. Esos niños ya mayores son los que empiezan a salir en los medios de comunicación buscando y exigiendo una investigación para obtener su identidad de origen. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas mujeres, cuando ven esas noticias, empiezan a recordar los sucesos que ellas mismas vivieron cuando les dijeron que su hijo había muerto, cuando pidieron ver el cadáver, cuando no se lo enseñaron, cuando se tuvieron que volver a sus casas, incluso con la idea de que estaban volviéndose locas porque ellas veían algo muy extraño en que le dijeran que su hijo había muerto cuando el niño había nacido bien. Claro, no estoy hablando de uno, ni dos, ni de tres casos, hay cientos y miles de experiencias semejantes. Entonces, cuando una mujer ve eso y piensa, bueno, es que quizá este es el hijo que realmente yo ya sabía o pensaba o creía o suponía que no había fallecido, es cuando empieza una verdadera avalancha de casos que salen en prensa y de denuncias que se presentan por primera vez de manera conjunta en enero, el 27 de enero del 2011, que son 277, si no recuerdo mal, y más adelante pues hay también un goteo importante de denuncias. No sabemos exactamente el número desde 2011 hasta 2019, pero digo 2019 porque en el último informe que nos pasaron del Ministerio de Justicia, las asociaciones, sí que nos dicen que hay cerca de 2.100 diligencias de investigación que se abrieron desde el 2011 hasta el 2019, de las cuales 1.700 ya han sido cerradas. Es decir, que la investigación con esos datos os podéis imaginar que es prácticamente nula. El resto, las 500 y pico, pues no sabemos muy bien en qué limbo judicial están, y de todas ellas solamente se produjo un juicio contra el doctor Vela, cuyo resultado fue que fue culpable de una sentencia de culpabilidad por 3 delitos, pero fue prescrito, claro, fue prescrito, fue absuelto, perdón, porque había prescrito esos 3 delitos. Se llevó al Tribunal Supremo. En el Tribunal Supremo la sentencia que ha salido hace nada es que, bueno, pues circunstancias que se descubrieron, pues incluso redujeron la imputación de los delitos, ¿no? En fin, que sea como sea, el problema es que de todas las denuncias, de todas las diligencias de investigación abierta, de todos los miles de casos, no hay un resultado de investigación efectiva, ¿no? Y exhaustiva. Yo te quería preguntar lo siguiente. Tú imagínate que yo fui, me imagino que nunca llegaré a ser, una de esas personas que roban un niño. No tengo mis apellidos. ¿Cómo transmito mis apellidos? Yo me imagino que yo no puedo adoptar a un niño que ha robado. Tiene que haber un trámite sigiloso, una connivencia con alguien para poderme atribuir, en este caso sería la paternidad de una criatura. ¿Cómo lo hacían? ¿Por qué lo hacían? ¿Cómo se les permitía hacerlo? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Estamos hablando de una época de muchas décadas donde los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos era nula. Es decir, ahí había figuras de poder importantes que hacían... Tú te has referido a fechas mucho más recientes. Bueno, incluso en la democracia también, efectivamente, pero si estamos pensando, asumiendo que no hay un corte, que no hay una frontera clara entre diferentes o en unos distintos modos de hacer las cosas o de actuaciones donde no se corta, donde hay una maquinaria muy bien engrasada, donde no hay una investigación, Daniel, aquí en nuestro país nunca se han investigado, y por supuesto nunca se han juzgado, pero es que ni siquiera se han investigado los crímenes del franquismo, y nosotros esto consideramos que es un crimen del franquismo. Entonces, esa ausencia de corte, esa ausencia de justicia, esa continuidad de la impunidad,
Hay todavía mucho que investigar, ¿eh? Lo que sí sabemos es que durante la dictadura era facilísimo. De hecho, hay muchos casos donde los niños que ahora buscan su identidad están inscritos como hijos biológicos sin serlo. De hecho, el caso del doctor Eduardo Vela, por el que se le imputaron esos 3 delitos, que era suposición de parto, detención ilegal y falsedad documental, la niña que él regaló a una mujer que no podía parir y que no podía quedarse embarazada y que la inscribieron como hija biológica, a Inés, ella está como hija biológica sin serlo y con pruebas de ADN, o sea que eso era muy fácil. ¿Por qué iba a ser difícil en una dictadura tener esas formas, ¿no?, de actuar? ¿Qué pasaba en la democracia? Bueno, pues tenemos que tener también en cuenta, Daniel, que la adopción también ha sido un tabú importante en España, muy importante. Con lo cual muchas veces se hacía la vista gorda. Digo, no estoy hablando ya ni siquiera de bebés robados, sino que en general se hacía la vista gorda para que nunca constara un niño o una niña como adoptada y que no tuviera problemas de convivencia pues, en el colegio o de mayor. Eso era un tabú, pero eso se une, que además eso favorecía que las actuaciones pudieran hacerse de esa manera tan totalmente ilegal, pero por otro lado tan normalizada en esa época. Fíjate que aquí en España la primera ley de adopción que intenta y que empieza a regular todo este mare magnum desastroso es la ley de 1987, en cuyo preámbulo ya dice que esa ley se promulga porque hay que evitar el odioso tráfico de niños. Eso ya aparece en el preámbulo. Y hasta 1999 no se declara inconstitucional el parto anónimo. Y el parto anónimo fue un coladero de niños. Porque claro, ahí cuando una persona, digamos, adoptaba o inscribía a un niño que no era suyo como hijo biológico, si le decían que la madre se había acogido al parto anónimo, ya no había posibilidad ninguna de averiguar quién era la madre. Aunque fuera mentira, aunque la madre obviamente no quisiera dar a ese niño y se lo hubieran robado, en esa situación ni el niño cuando fuera mayor podría saber quién es su madre, ni los padres adoptantes podrían nunca averiguar si realmente esa mujer quisiera o no dar a ese niño en adopción o simplemente era un niño sustraído, robado. Y yo creo que aquí es importante aclarar que nosotros no consideramos, vamos a llamar culpables, de toda esta situación a los padres adoptantes. Nosotros pensamos que hay unos intermediarios, como son estas personas de poder, que podían ser los médicos, las religiosas, los religiosos, los funcionarios, que eran los que tomaban esas decisiones por los diferentes motivos que hemos hablado, ya sean políticos, ideológicos, también económicos, que tomaban las decisiones de con quién o con quién no podía criarse un bebé o podía criarse un niño. Es decir, que los padres adoptantes podrían pensar, bueno, quizá me estoy saltando una lista de espera, quizás voy demasiado rápido ayudando a esta monja con la mamá que no quiere este niño y pagando este dinero para que la atiendan bien, pero ellos no tenían por qué saber que estaban adquiriendo una mercancía robada, No tenían por qué saberlo. De hecho, hay muchos padres y madres adoptantes que ahora están ayudando a sus hijos a buscar su identidad. Yo encuentro has hablado de tiempos de guerra, de tiempos de posguerra, de república, luego de democracia. Yo encuentro un componente social, porque social veo a mujeres, a familias inválidas en el tiempo de la guerra por razones obvias, ¿no? Y luego yo veo un componente económico, porque estos niños que se robaban, llamémoslo como lo llamemos, estos niños que desaparecían, yo no me imagino que me hubiera pasado a mí con mis posibilidades económicas cuando empecé a ser padre. Yo tengo 2 hijos, ¿no? O sea, yo hubiera protestado.
¿no es este algún componente de yo hago esto porque sé que tú no puedes defenderte? Claro, eso es muy interesante, Daniel, y da pie a ver el perfil de las víctimas, ¿no? Claro, cuando una de las cosas que decimos que por eso no hay una gran separación entre etapas es que si en la primera eran las mujeres republicanas, en la segunda era un sector sumamente desfavorecido, un sector muy vulnerable de la sociedad, mujeres que podían ser solteras o no, pero eran mujeres con carencias importantes en cuanto a educación, carencias sociales, carencias culturales, carencias económicas también, educativas en general. Y claro que hay un componente social, uno de esos motivos, creo que es precisamente eso, hay una cuestión clasista, social, donde se sabía perfectamente que podían ser el objeto de esos robos. También pues, son parejas ya en la democracia primerizas, parejas a las que se les puede engañar fácilmente, incluso también en el postfranquismo, o en la transición, hay también casos de mujeres, bueno, que se las llamaban las descarriadas simplemente por tener una mentalidad mucho más abierta y progresista que las mujeres jóvenes de la época. Efectivamente, claro que hay ese componente y para nosotros es una línea clarísima, no hay un salto demasiado grande entre el robo de las mujeres republicanas y las mujeres de las etapas posteriores, porque estamos hablando en ambos casos o en los tres casos, se ve mucho más en la primera y en la segunda etapa, estamos hablando del sector perdedor de la guerra en todos los sentidos, no únicamente en el ideológico, sino también en el social o sociológico, ¿no? Un aspecto que has mencionado y que yo creo que hay que explicar un poco es cuando dice, bueno, si me pasa a mí, yo hubiera protestado. Claro que protestaban, Daniel, claro que protestaban, pero no protestaban porque pensaban que se les estaba robando un hijo, es que eso lo hacían muy bien. Es que ponte en la situación de familias de la dictadura con este perfil de o bien parejas primerizas jóvenes o un sector muy desfavorecido o mujeres con unas grandes carencias culturales, educativas, sociales de todo tipo, que un médico, con lo que era un médico, con lo que hoy sigue siendo un médico, pero es que parece que vamos al médico y no es una figura de poder todavía y bien grande, ¿eh? Bueno, pues imaginaos en esa época, una monja, un médico, le está diciendo a esta señora, su hijo ha muerto. Esta señora no duda de esas figuras de poder, no duda porque piensa que su vida y la de su hijo están en manos de esas personas, no duda de eso. Lo que sí protesta es porque no le dejan ver al hijo, o cuando se lo dejan ver se da cuenta que es un niño que está demasiado frío, o como en el caso de nuestra familia. Claro que protestaron mis padres y ¿qué consiguieron? Que les amenazaran fundamentalmente a mi padre, a mi hermano mayor, cuando fueron a buscar a mi hermano mellizo porque le habían dicho que había fallecido y que fueran a buscarlo al día siguiente. Pues claro que protestaron. ¿Por qué? Porque no les enseñaron ningún cadáver y cuando le dijeron, bueno, pues qué es lo que ha ocurrido con este bebé, le dijeron, es que ya lo hemos incinerado. 1965. ¿Qué van a pensar? ¿Que le están mintiendo? No, protestaron porque no le habían dejado ver al niño fallecido, porque no les entregaron ni siquiera las cenizas para poder enterrarlas. Claro que había protestas y lo que le dijo el médico, es mejor que usted se marche, porque les amenazaron con llamar a la Guardia Civil, encima que les habían hecho el favor, entre comillas, de no hacerles pasar por el trago de identificar un cadáver o de tener que a ver qué hacían con esas cenizas, ¿no? Es decir, que mi caso, Elsa lo sabe, yo no suelo ponerlo como ejemplo porque hay muchísimos casos más, hay miles, es uno de los tantos que hay, pero no pensemos que nuestras madres eran mujeres silenciosas, yo siempre lo digo, fueron mujeres silenciadas, ¿eh? La cuestión de género también era ahí una cuestión muy, muy importante y las familias se iban a sus casas no solo con el corazón roto, sino con la boca muy tapada. La diferenciación que has hecho entre silenciada y silenciosa me parece muy, muy al hilo, muy, muy apropiada.
Estoy de acuerdo contigo. En el año 2017, el Parlamento Europeo ejecutó un informe con 31 medidas, hablando del tema de los bebés robados. Y a partir de ese momento, en el Parlamento Español hubo una proposición de ley, no sé si la presentasteis vosotros, en el año 2018. Esa proposición de ley se aprobó por unanimidad, luego ha habido los procesos electorales que han continuado. ¿Cuál es el estado actual legal de las reclamaciones, de las querellas, para diferenciar una querella de una reclamación, ¿no? Porque vamos a entrar, luego entraremos en temas penales y lo que pueden ser los derechos más humanos que existen, ¿no? La pregunta es, del 2017, cuando habla el Parlamento Europeo, a ahora, ¿qué ha ocurrido en el Parlamento Español? Sí, efectivamente, ese informe es uno de los informes más importantes que se han realizado. Se aprobaron las 31, se recogieron 31 recomendaciones, de las cuales muchas, por no decir prácticamente todas, pero de una manera más condensada, están en la proposición de ley que sí, efectivamente, presentamos nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero a que la iniciativa fue de nuestra asociación. Todos los niños robados son también mis niños, pero la presentamos para que se impulsara dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, CEAQUA, que no solamente trabaja en la querella argentina, sino en otras acciones aquí también, no solamente judiciales, sino también legislativas, ¿no? Como esta de los bebés robados y otras que después podemos comentar. Una proposición de ley de bebés robados que está apoyada por Amnistía Internacional, por la Red Argentino-Europea por el Derecho a la Identidad, por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, por 16 asociaciones de bebés robados de España y que se basa en los 4 pilares de Naciones Unidas del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y como muy bien dice, la presentamos a los grupos políticos, se aprobó, ellos la admitieron a ese texto, se trabajó con ellos algunas precisiones y se aprobó su toma en consideración, es decir, que pasara a la agenda de trabajo del Congreso el 20 de noviembre de 2018. Con la disolución de las Cortes, el parón electoral, la repetición de elecciones, bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que hasta hace nada, hasta que ha habido un nuevo gobierno, no se ha podido retomar. Y se ha podido retomar de manera que el 26 de febrero la presentaron los grupos políticos de nuevo y el 23 de junio fue aprobada la toma en consideración otra vez por la mayoría de los grupos políticos, es decir, todos, excepto Vox. Ahora mismo, ¿en qué situación estamos? En el plano legislativo, es decir, en esta ley, pues estamos, claro, recibiendo ya las enmiendas de los grupos políticos. Esas enmiendas nos están llegando realmente ahora, las estamos viendo, revisando, trabajando, porque son enmiendas de los grupos políticos, las trabajan ellos, pero nosotros como promotores, bueno, pues son públicas, con lo cual las puede ver todo el mundo. Y los grupos políticos están dispuestos a tener nuestra opinión, ¿no?, sobre esas enmiendas que ahora mismo ya digo que estamos justo en el punto en que las estamos analizando y valorando. Es importante también decir que nuestra asociación es una asociación que trabaja por equipos. Nosotros tenemos trabajos en el ámbito legislativo, por ejemplo, con esta ley y también con leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas, donde hemos integrado el tema de los bebés robados, como puede ser la de Navarra, la de Valencia. También trabajamos en el ámbito de derechos humanos con organismos de Naciones Unidas, como el Comité contra la Desaparición Forzada. Trabajamos en el ámbito judicial, que ahora lo menciono todo esto porque tenemos que hablar también de las querellas, si os parece, y de la querella argentina. Y también en acción social, ¿no?, lógicamente, en mover, en concienciar, en hacer actos tanto académicos como de difusión de todo tipo, publicación de artículos para concienciar y sensibilizar a la población española de todo esto, y de todo esto no como lo anuncian los medios de comunicación,
como una cuestión personal, familiar, un drama, que no digo que no sea un drama, lo que digo es que no es un drama personal. No, esto es un drama social y completo, ¿no? De toda la sociedad. Y en esa línea trabajamos. Tenemos una gran esperanza puesta en la ley, no puede ser de otra manera, porque es una ley que reconoce como víctimas de delitos de lesa humanidad a todas las víctimas por el robo de bebés, tanto las de la primera etapa como la segunda, hasta bien entrada la democracia. No hay fecha de cierre, y reconoce tanto a las familias, mujeres que están buscando a sus hijos o hijas, y a las personas que están buscando su identidad. Hay unas herramientas unos organismos que se van a crear, como es una fiscalía especializada, una unidad de investigación de policía judicial, una comisión estatal por el derecho a la identidad, y unas herramientas como el censo estatal y como un banco de ADN también gratuito y también nacional, ¿no? Para que se puedan producir esos reencuentros. Recoge prácticamente todas las reivindicaciones históricas que el colectivo de bebés robados ha tenido durante estos años. Me gustaría que definieras en este contexto y con esta aplicación referente a los niños robados, ¿qué es un delito de lesa humanidad? Todos lo entendemos, pero me gustaría que lo explicaras con tus palabras. Y segundo, te quería hacer una pregunta, que es la siguiente. Ha habido cambios de gobierno, ha habido nuevas elecciones, y hay una tendencia que yo quiero llamar terraplanista, que antes no existía. Sí. La querella argentina se presentó antes de que la Tierra fuera plana. Bien, permita que me eche una sonrisa, porque efectivamente sí, la querella argentina se presenta en 2010. Los bebés robados empezamos a participar en la querella argentina en el 2012. Y voy a empezar por el final, si te parece, hablando de la querella argentina. Y precisamente en la querella argentina participamos porque es una acción judicial abierta para investigar delitos de genocidio o contra la humanidad que se desarrollan desde el 17 de julio del 36 hasta las primeras elecciones democráticas, ¿no? Hasta el 77, 15 de junio del 77. Es posiblemente la acción judicial más amplia. Es verdad que en el caso de los bebés robados se queda fuera las víctimas de la democracia, pero bueno, eso es una cuestión que también estamos tratando de que se amplíe la querella para los bebés robados un poquito más, ¿no? Por lo menos hasta los años 80. Esta querella precisamente lo que pretende es investigar delitos contra la humanidad que se produjeron en esa época. ¿Qué es para mí un delito de lesa humanidad? Claro, yo no soy letrada, yo no soy abogada, pero como tú dices con mis propias palabras, para mí un delito de lesa humanidad es un delito que hiere a la humanidad entera. Y es un delito que se puede producir en contextos de dictadura donde también se están produciendo otros delitos contra la humanidad. Hay un debate jurídico entre qué es genocidio, qué es lesa humanidad. En eso mejor no entrar, porque es un debate realmente duro y profundo jurídicamente hablando, pero todo aquello que signifique que, aunque no te haya pasado a ti, te hace daño, te hiere, es decir, no quedas ileso, por eso es de lesa humanidad, eso es un delito contra la humanidad entera. Por eso, mira, el nombre de mi asociación, Todos los niños robados son también mis niños, se basa en esa concepción. Porque no es necesario que a ti te hayan robado el hijo para sentirte víctima de este delito o afectado por este delito, precisamente porque no es un delito que afecte únicamente a la persona, a la familia, afecta a la humanidad entera. ¿Cómo no va a afectar a la humanidad entera que a miles de mujeres les hayan robado los hijos? Que miles de personas no sepan quiénes son realmente. Eso es un delito de lesa humanidad. A ti te hiere, aunque no seas víctima. La otra consideración que quería que me explicaras es cuando yo hablo de terraplanismo y hablo de la querella argentina, de la fecha en la que se coloca, quiero saber por qué la querella es argentina, por qué la querella es argentina cuando la Tierra todavía era esférica. Vale.
Vale, bueno, tenemos que remontarnos a lo que pasó con el juez Garzón, que intentó investigar los crímenes del franquismo aquí y dieron un carpetazo desde el Supremo de manera brutal. Los crímenes del franquismo aquí no se podían investigar y hay una sentencia del Tribunal Supremo al respecto. A partir de ahí, si en España no se puede investigar, pues nos vamos fuera. ¿Y por qué en Argentina? Bueno, porque por diferentes motivos. Pero Argentina era uno de estos países que tienen dentro de su ordenamiento interno la consideración, el principio de justicia universal. Es decir, que pueden investigar cualquier delito que se haya producido en cualquier ámbito y en cualquier país y en cualquier época, como delito de lesa humanidad, tiene la facultad de hacerlo, la potestad de hacerlo, más bien. Y lo hizo. ¿Cómo empezó? Bueno, pues empezó porque el 14 de abril del 2010, descendientes de españoles represaliados, en concreto creo recordar que una sobrina y una sobrina nieta de desaparecidos en la Guerra Civil, interpusieron una querella. Ellos eran argentinas y viven en Argentina. Interpusieron una querella en los juzgados de Argentina en su país para que se investigara la desaparición de su ascendiente en España. Hubo bastantes altibajos con esa querella, pero finalmente la justicia argentina lo aceptó. Los iniciadores fueron esas dos mujeres, Inés Holgado y Adriana Fernández, y también Darío Rivas, que también estaba buscando el cuerpo desaparecido de su padre durante la Guerra Civil, creo recordar que en Lugo. Ellos abrieron esa querella y después se incorporaron otros colectivos y otras personas y otras querellantes ya de España, porque era una acción judicial que se inició en Argentina por estas personas argentinas, pero que estaba abierta a investigar los crímenes del franquismo en España, con lo cual los afectados víctimas de esos delitos pues también se incorporaron. Y en 2012 pues, se incorporaron, bueno, ahí fueron la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, fue la Comuna también, Goldatu, es decir, asociaciones de expresos y represaliados también. Y en el 2012 nos incorporamos nosotros, algunas asociaciones de bebés robados y claro, ha tenido un montón de altibajos y después si queréis y da tiempo podemos hablar de cómo está ahora en este momento. Pero claro, cuando me preguntas por qué entonces si se podía, la tierra no era plana, ¿por qué se fue a Argentina? Pues porque aunque la tierra no fuera plana, querido Daniel, aquí hubo una sentencia del Supremo que impedía investigar los crímenes del franquismo. Y si no, que se lo pregunten a Garzón. Lo que le costó. Sí, bueno, vamos a dejarlo en este punto. Mira, es todo lo que nos estamos hablando, nos cuentas tus ideas, tus esperanzas. Me parece absolutamente interesante. Ocurre que llevamos 43 minutos de programa y por el tema de los oyentes, pues agradecerte tu presencia. Seguro que continuamos hablando de este tema y lo podemos casi engarzar con lo último que hablamos, porque yo creo que aquí en España también una idea de justicia universal. Sí. Por lo menos, no sé, mientras el río Ebro desembocaba en el Mediterráneo hubo esa idea, ¿no? Sí. Y luego yo, Elsa, pues quería que despidieras el programa y también agradecerte tu paciencia y agradecerte muy encarecidamente que me hayas puesto en contacto con Sol. Hombre, y además enlazando terraplanistas con Vallejo Nájera, ¿sí? Lo que me sorprende es que se siga teniendo una imagen tan idílica, quizás porque la cara lavada del franquismo vuelve otra vez, pero en la actualidad Vallejo Nájera, el gen rojo, se ha ido tapando bajo la alfombra, ¿sí? Y ahora lo que queda es una saga de descendientes muy relacionados con la alta sociedad y demás, pero en sí es sorprendente que todavía esa figura tan diabólica, ¿sí? Siga apareciendo en los medios de comunicación. Eso por un lado. Y segundo, que seguro que a interés
le interesa mucho, Daniel, para la próxima charla que tengamos. Y es que ya me puedes disculpar, solo no me acuerdo la compañera que trajiste una vez hablando de cárceles reformatorios donde metían a mujeres embarazadas, ¿sí? La descripción tan dura que hacía de las pobres mujeres embarazadas, en cómo las sometían a trabajos diarios, pero con unas condiciones extremas hasta que parían, hasta que ellas estaban medio muertas, les quitaban a los hijos y ahí se acabó su existencia. Y no hay ni siquiera un recordatorio de dónde estaban esas cárceles, salvo fotos antiguas. Daniel, perdona, muchas gracias. Que no quiero yo terminar. Bueno, yo solamente quería despedirme y daros las gracias y simplemente añadir que el tema de los bebés robados, de los niños robados, no nos olvidemos, que aunque la ley se llama Ley de Bebés Robados en el Estado español, también es simplemente por el nombre que simboliza nuestra lucha, la lucha de los bebés robados, pero incluye no solamente a bebés, también a niños de inclusas y también a niños de cárceles que salían a lo mejor con 3 años, es decir, que por supuesto que incluye a niños y niñas de otras edades. Y es tan extenso y tan amplio que, claro, tendríamos que hablar de esos reformatorios, tendríamos que hablar de esas casas cuna, tendríamos que hablar de los pisos patera también, que en aquel momento no eran patera, pero que eran acogedores de mujeres jóvenes, solteras, que parían y que se quedaban sin sus hijos. Es amplísimo. Y bueno, hemos tocado una serie de puntos que daría muchísimo, muchísimo por hablar, así que cuando vosotros queráis yo estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias a las dos y bueno, hasta la próxima ocasión.